Aquella mañana, en la quietud habitual del Palacio de Kensington, apareció un único sobre blanco en el buzón. Su sencillez parecía inofensiva. Pero contenía la semilla de una tormenta que nadie podría haber previsto. En su interior, una prueba de ADN, la promesa de levantar el último velo sobre el secreto de Diana. Y cuando Catalina lo abrió, la verdad que halló dentro le cortó la respiración, le hizo temblar las manos y le arrancó lágrimas sin que siquiera lo notara. Llegó sin previo aviso. Mezclado entre la correspondencia habitual de cada mañana, pero se distinguía desde el primer vistazo. Un sello de cera rojo oscuro, grueso, sin escudo heráldico conocido. La caligrafía del anverso carecía de cualquier rasgo de protocolo real, sin brillo, sin fórmulas. Al principio, Catalina pensó que debía de ser un error. Sin embargo, había algo en aquel sobre, un peso difícil de nombrar, un silencio opresivo en el pecho, que le impedía ignorarlo. Y entonces, impulsada por una intuición difusa, lo rasgó. Dentro solo había una hoja. En la parte superior, un título en negrita, informe de ADN confidencial. El nombre del laboratorio le resultaba extraño. Sus dedos se detuvieron de pronto. Y su mirada descendió a las líneas que seguían. Cada palabra era como una hoja de hielo rozando la piel. Nombres conocidos aparecían junto a expresiones que nunca habría imaginado ver unidas. En un instante, el significado se le vino encima, más rápido de lo que podía procesar. Era una comparación genética entre su suegra fallecida, Diana, y un nombre desconocido, aunque ahora, con una sola lectura, quedaría grabado para siempre en su memoria. Y luego, la conclusión, tan clara que parecía desafiar la fe. Confirmaba lo que los susurros de los pasillos del palacio llevaban años insinuando a medias. La garganta de Catalina se cerró, las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el papel. Lo leyó una vez, y otra. Pero el resultado permanecía implacable, sin cambiar. En ese instante, el folio que sostenía no era solo un documento científico. Era como una bomba muda. Esperando el momento de estallar y derribar los muros, en apariencia indestructibles, de Buckingham. Catalina dio un paso atrás, abrazando el papel contra el pecho. Con la mirada recorriendo la habitación en busca de una salida. A lo lejos, las risas de sus hijos resonaban por el pasillo, puras. Ajenas a la tormenta que se arremolinaba en el corazón de su madre. Pequeños recuerdos regresaron, frases sueltas en cenas, miradas fugaces de Carlos a lo largo de los años. Lo que antes había parecido inocuo, ahora se teñía con el matiz de una verdad a la que ya no podía dar la espalda. Siempre habían existido rumores, una sangre desconocida. Un niño con la herencia de Diana pero sin el apellido Windsor. Catalina los había desechado como maledicencias. Pero ahora, la prueba estaba en su mano. Bajo la fachada perfecta de la monarquía se escondía algo mucho más oscuro. Y el momento, irónicamente, era el peor posible para que saliera a la luz. La tensión entre ella y Carlos ya era elevada por su manera de manejar ciertas obligaciones reales. Pero ahora, al mirar atrás, comenzó a preguntarse si él lo supo siempre. ¿Fue esa la razón por la que quiso controlar su imagen, mantenerla dentro de límites estrictos? ¿Podría lo que acababa de descubrir sacudir los cimientos de la casa real? Y comprendió que demasiadas personas habían trabajado por ocultarlo, a cualquier precio. Catalina se dejó caer en la silla más cercana, sin apartar los ojos de aquellas frases afiladas. Las lágrimas le corrían por las mejillas antes de que se diera cuenta de que lloraba. Los sollozos, apenas audibles, llenaron la estancia ya silenciosa. No sabía en quién confiar. Ni cuál sería el próximo paso. Pero una cosa era cierta, jamás olvidaría ese momento. Apretando el documento contra su pecho, recordó las advertencias veladas de Diana. Antes de morir. Había dejado palabras difíciles de explicar, no solo para sus hijos, sino también para quien un día sería reina. En su momento, Catalina las interpretó como gestos afectuosos. Ahora. Pesaban como plomo. Diana había escrito en su diario, con letra apresurada, casi desesperada, como si estuviera atrapada entre paredes que se cerraban, algún día, la niña lo sabrá. Cuando sea lo bastante fuerte, entenderá por qué no pude decirlo. Catalina se estremeció al recordarlo.
Sobre todo al pensar en las cartas que Diana envió a una amiga íntima, alguien que Catalina apenas conocía. En ellas hablaba de su último hallazgo y advertía que debía ser enterrado para siempre. Esas cartas ya no parecían producto de la paranoia. Retrataban a la empresa, como Diana llamaba a la familia real, como una máquina fría, calculadora, dispuesta a cualquier cosa para proteger su imagen. Las piezas encajaban con un estremecimiento. Incluso antiguas conversaciones entre Catalina y Carlos adquirían ahora otro color en su memoria. Él había dicho, con voz de acero, que ciertas partes de la vida de Diana debían ser enterradas. Entonces, ella no preguntó más. Ahora, oía en esas palabras no solo dolor, sino una amenaza velada. Debajo de todo había un vínculo que nadie se había atrevido a nombrar. Los periodos en que Diana vivió fuera del palacio, las reuniones discretas. La sombra de un hombre nunca mencionado pero presente en cada relato. Ahora, esas piezas ya no eran rumores, sino casi una profecía. La imagen de Diana regresó, no solo como la princesa trágica, sino como alguien que había dejado mensajes cifrados para sobrevivir. Catalina recordó las fotos en las que los ojos de Diana miraban directo a la cámara, desafiantes y asustados a la vez. Esta vez, Catalina sabía que esa mirada también era para ella. Y ese reconocimiento la sacudió. Diana no solo dejó una estela de tristeza, sino también un legado de resistencia. Diana le había dejado un camino propio, no marcado en un mapa, sino hecho de susurros, páginas escritas y miradas que escondían un código. Un sendero que, lo sabía, solo se revelaría cuando llegara el momento, y que quien lo recorriera necesitaría el valor de llegar hasta el final. Ahora, al situarse en su inicio, Catalina sintió un peso aplastante en el pecho. Como si la corona sobre su cabeza se hubiera transformado en plomo helado. Y en ese instante supo, el viaje había comenzado. Con la determinación de llegar a la raíz. Catalina puso rumbo al archivo secreto de Diana, un lugar del que los rumores hablaban como de una leyenda. Bajo los pasillos silenciosos de la mansión familiar de los Spencer. Oculto entre el polvo del tiempo, aguardaba un tesoro inquietante, archivadores cerrados con llave, cajas de documentos que nadie se había atrevido a abrir. Hasta ahora. Kate utilizó como pretexto el regresar a Altor para descansar, como un refugio necesario frente a las miradas inquisitivas de Londres. A empleados y al propio Guillermo les habló de la calma. De días de reflexión en soledad. Pero en lo más profundo sabía que iba en busca de una silueta, la sombra del pasado. La vasta finca, a la vez majestuosa y solemne. Parecía contener la respiración cuando Kate cruzó la puerta principal. Cada estancia susurraba ecos de Diana, una belleza traicionada, historias inacabadas, secretos jamás contados. Y en ese silencio denso, Kate sintió una fuerza invisible que la atraía. En algún lugar tras aquellos muros centenarios estaba la pieza siguiente del juego de destino que estaba obligada a seguir. Un mayordomo anciano, que había servido a la familia Spencer durante décadas, acabó llevándola hasta un pasillo en el que pocos habían puesto el pie. Al fondo apareció una puerta estrecha. El pomo de latón gastado, las bisagras oxidadas por el abandono. La mujer se detuvo, dejó descansar los dedos sobre el pomo, sus ojos se cruzaron con los de Kate con un destello de advertencia velada. Y luego se alejó en silencio. Ahora solo quedaba Kate. Abrió la puerta y una corriente de aire frío salió a borbotones como el aliento mismo de la estancia. Trayendo el olor húmedo de un secreto sepultado durante décadas. La habitación era pequeña, pero rebosaba historia. Estanterías a lo largo de las paredes, cajas de archivos amontonadas. Cubiertas de polvo. Al principio, todo eran objetos sin importancia, algunos retratos antiguos, libros de cuentas de los Spencer, papel y tinta amarillentos. Pero en un rincón escondido aparecieron 3 cajas diferentes, atadas con cintas plateadas desvaídas, en la tapa grabado el nombre Diana con una caligrafía suave pero firme. El corazón de Kate se aceleró al levantar la tapa de la primera caja. Dentro, cartas con una prosa apresurada, como la confesión de una mujer que corría contra el tiempo para preservar su verdad. Página tras página, Diana narraba encuentros discretos, conversaciones en voz baja y también investigaciones silenciosas que ella misma había emprendido sobre su propia vida.
Entre los papeles había fotos desvaídas pero aún poderosas, Diana junto a un hombre desconocido. Su rostro tenía un porte aristocrático, casi regio, pero despertaba una familiaridad inquietante. Bajo las cartas y las fotos, Kate encontró un sobresellado en el que solo se leía una palabra, ADN. Dentro había un resultado de prueba, la prueba de que Diana había iniciado la búsqueda de este secreto mucho antes de que Kate lo supiera. Kate pasó los dedos por el rostro del hombre en la foto, grabando cada detalle en su memoria. La frialdad de su mirada la hizo estremecerse. Él no pertenecía a esta familia, pero en silencio portaba una declaración que nadie había osado nombrar. Kate comprendió que había entrado en el ojo del huracán, la tormenta que Diana había previsto. Siguiendo la pista desde la fotografía hasta los archivos reales, Kate descubrió que la verdad era aún más aterradora, su nombre solo aparecía como un eco difuso en las conversaciones más privadas de la corte. Un hombre con los ojos de Diana y una ambición soterrada por el trono, una ambición que toda la familia real deseaba borrar de la memoria colectiva. El corazón de Kate latía con fuerza al comprender que este hombre aparecía repetidamente en las cartas y fotos de Diana, siempre cerca pero nunca a la luz. Esta vez, su presencia ya no era rumor. Cada carta relataba encuentros en la penumbra, momentos furtivos a espaldas del palacio. La forma en que Diana escribía sobre él, no solo como amigo, no solo como aliado, sino con una cercanía deliberada e innegable. La semejanza era inquietante, la línea de la mandíbula, la profundidad de la mirada. El cabello negro revuelto, todo parecía reflejar el rostro de Harry, salvo que más maduro y marcado por el paso del tiempo. Esa similitud había sido el combustible de los rumores más crueles. ¿Era simplemente un confidente, o algo más? ¿Era esta la razón oculta por la que Harry siempre llevaba una rabia sorda, la sensación de no pertenecer del todo a este lugar? Cuando Kate indagó más, encontró lagunas sospechosas, la fecha de nacimiento registrada a medias, archivos clave desaparecidos sin rastro. En su lugar, solo quedaban papeles tachados, fechas alteradas, expedientes sellados. Como si alguien hubiese borrado cuidadosamente su existencia de la historia, dejando únicamente susurros en la oscuridad. La investigación condujo a Kate hasta una mujer, amiga íntima de Diana durante años, a la que tardó semanas en localizar a través de pesquisas silenciosas. Cuando Kate puso la foto sobre la mesa, la mujer, al principio, apretó los labios y negó con la cabeza. Pero luego, ante la mirada firme de Kate y el rostro en la foto, esa defensa se resquebrajó. Con voz temblorosa, admitió lo que el palacio había negado durante décadas: aquel hombre era real. Y su historia era el capítulo final en la rebelión que Diana había dejado, un capítulo capaz de desafiar los cimientos mismos de la institución. Él no existía solo en páginas de recuerdos difuminados. Seguía vivo, presente como una herida que jamás había cicatrizado. Y era él quien tenía en sus manos la llave para abrir el último acto de resistencia de Diana, un acto con fuerza para sacudir hasta los cimientos de la monarquía. Cada nueva revelación era como un pequeño terremoto que hacía tambalear aún más el mundo de Kate. Y, aunque el miedo le oprimía el corazón como una mano invisible, sabía que no podía detenerse. Temblorosa, pero con una llama de determinación ardiendo en el fondo de los ojos, Kate siguió adelante. Y entonces, el siguiente hallazgo la llevó a enfrentarse con la última persona de la que hubiera pensado que la traicionaría. Bajo la calma aparentemente inquebrantable de Carlos, se escondía un hombre que conocía la verdad desde hacía mucho, y que la había enterrado por todos los medios posibles. Kate se acercó, la furia encendiéndose en sus venas. Las manos aferrando con fuerza el expediente capaz de derrumbar su mundo. Lo vio sentado solo, pensativo. Los brazos cruzados como ensayando las justificaciones para un día oscuro que sabía que llegaría. Cuando Kate le puso los documentos delante, él mantuvo la compostura. Les echó un vistazo con indiferencia y los apartó como si fuesen una invención, alegando que ella se estaba dejando arrastrar por rumores flotando en el palacio y por las sombras obsesivas de Diana. Pero Kate no dio un paso atrás. Cuando ella alzó la voz y leyó, una a una, las palabras escritas por la propia mano de Diana, los nombres, las fechas, los encuentros ocultos, el rostro de Carlos se relajó apenas, dejando una rendija suficiente para que Kate pudiera verlo con claridad. Luego,
como si la representación hubiera perdido todo sentido. Dejó escapar un suspiro exhausto y admitió lo que ella ya sabía de antemano. Sí, aquel hombre existía. Y más aún, había estado presente en la vida de Diana de formas que el público jamás debía imaginar. Pero el golpe más duro para Kate fue descubrir que Carlos lo había sabido desde el principio. Su voz descendió a un tono grave, como si recitara una confesión tallada en el tiempo, un pacto silencioso que había perdurado durante décadas, nacido tras la rebelión de Diana. Para ocultar por completo la existencia de aquel hombre. Los expedientes, los archivos, incluso las notas dispersas en la prensa habían sido sellados, todo en nombre de una sola razón. Proteger la institución. La frase brotó de sus labios, seca, como si por sí sola bastara para justificar cualquier sacrificio. Pero para Kate, no era más que una puñalada de traición. Su voz se alzó, cada palabra afilada como una espada, acusándole de haber entregado a Diana como ofrenda al trono. De dejarla morir poco a poco bajo el peso de un secreto que él podría haber liberado, pero eligió callar. Carlos permaneció inmóvil, insistiendo en que el sufrimiento de Diana había sido un precio inevitable para mantener en pie la corona, que la verdad abriría una grieta imposible de cerrar. En ese instante, Kate sintió que una nueva herida se abría en su interior. Después de tantos años de entrega, tras cada paso dado para proteger la imagen del palacio, ahora se veía reflejada con nitidez en la lucha de Diana. También ella se había convertido en una pieza de la maquinaria que asfixiaba la verdad, enterrándola bajo el pretexto del deber. La certeza la dejó vacía, con una mezcla de ira hacia él y hacia sí misma por haber cargado sin saberlo con el peso de tantas mentiras. La verdad cayó sobre ella como una roca inmensa, capaz de aplastarla. Pero en aquel silencio, una voz del pasado regresó, poniendo en sus manos la última pieza del rompecabezas. Cuando Kate colocó el resultado de la prueba de ADN ante Guillermo, el hombre destinado a ser rey, lo vio derrumbarse en silencio, ante una encrucijada insoportable, amor o deber. Esperó hasta que los pasos de los niños se apagaron en el sueño. Cuando el largo pasillo quedaba solo con la luz amarillenta, para depositar el papel tembloroso sobre la mesa. Al principio, Guillermo apenas le echó un vistazo, como si se preparara para una simple discusión doméstica. Pero su mirada se detuvo en los nombres, las fechas, las conclusiones frías como cuchillas. Su cuerpo se tensó. Y el silencio se volvió tan espeso que podía escucharse cada latido. Cuando alzó los ojos, esa mirada le dijo a Kate todo, él ya lo sabía. Trató de justificarse, murmurando que aquello no podía ser cierto, que la familia ya había sufrido bastante, que lo peor había quedado atrás. Pero los recuerdos lo traicionaron. Kate vio cómo la duda se disolvía en una tristeza profunda. Su rostro palideció al regresar la imagen de su madre, las confesiones temblorosas, las lágrimas rebeldes. Los gritos desesperados buscando a alguien que la creyera. Junto a ello, una llama más feroz, una ira reprimida durante demasiado tiempo. Ira hacia el padre que guardó silencio mientras ella era silenciada. Ira hacia la institución que la obligó a soportarlo todo para garantizar su propia existencia. Por primera vez, Guillermo se atrevió a ponerlo todo en duda, y si la vida que él creía conocer sobre su familia no era más que una leyenda cuidadosamente construida. Ese pensamiento lo llevó a Harry, el hermano menor al que amaba pero nunca había comprendido del todo. Y entonces, la verdad se presentó, afilada y cruel, si aquel resultado era cierto, toda la vida de Harry, su nombre, su lugar. Y el dolor que lo marcaba, había sido edificada sobre una mentira que nadie se atrevió a pronunciar. Guillermo permaneció sentado, la cabeza hundida entre las manos, como atrapado entre dos caminos. Uno, enterrar la verdad, continuar cumpliendo el papel que la realeza esperaba de él. Otro, arriesgarlo todo, título, familia, los frágiles hilos que sostenían la corona. Para exponer aquello que Diana siempre quiso revelar. Esa elección era como una incisión en el alma. Kate le apretó la mano, su voz rota, suplicante, que mirara de frente lo que estaba en juego. Le recordó el valor de Diana, las huellas que había dejado para que ellos la siguieran, los años de silencio que ella soportó porque nadie se atrevió a ponerse a su lado. No dejes que su último secreto muera contigo, susurró Kate. No permitas que ella haya sufrido en vano.
Esa frase quedó suspendida entre ambos como un juramento tácito, que ninguno se atrevía a tocar. En los ojos de Guillermo, la luz vacilaba entre el niño que prometió proteger a su madre y el hombre que cargaba con un reino entero. Pero antes de que pudiera decidirse, un aliado inesperado intervino, empujando a Kate al centro de un escenario que jamás había buscado. Mientras Kate y Guillermo seguían atrapados en el dolor. Camila movía sus piezas con calma, decidida a preservar su posición a cualquier precio. Los rumores ya habían llegado a sus oídos antes incluso de que estallara la discusión privada entre Kate y Guillermo. En un palacio donde reinaban el silencio y el secreto. Nada podía ocultarse para siempre. Camila había vivido décadas entre juicios y maniobras, aprendiendo a sobrevivir gracias a callar en el momento justo. No tenía intención de permitir que esa verdad destruyera lo que había construido. Mientras otros se agitaban, Camila se desplazaba con serenidad y precisión. Como quien conoce cada corriente oculta de la sala. Kate no sospechaba que ella estaba a punto de aparecer. Camila se presentó en el umbral del salón privado sin llamar. El rostro sereno pero con una sombra en la mirada. Sin alzar la voz, felicitó a Kate por su descubrimiento, como si fuera un hito digno de mención, y luego se sentó frente a ella. Con un tono cálido teñido de falsedad. Contó que siempre había sabido del secreto de Diana, que había observado desde fuera mientras la verdad se iba desvelando lentamente. Y, con una calma escalofriante, explicó cómo convertir el conocimiento en poder, cómo reforzar la posición propia gracias al silencio en el momento preciso. Kate apenas podía creer lo que oían sus oídos. Cada palabra de Camila destilaba una amenaza silenciosa, testimonio del arduo camino que había recorrido para sostener una corona precaria. Su advertencia resonó, cruel pero discreta. Si Kate se atrevía a hacerlo público, no solo destruiría la monarquía, sino que también se destruiría a sí misma. Camila se inclinó hacia ella, con una voz suave pero cargada de peso. Insinuando que se ventilarían historias sobre su familia, su pasado e incluso su matrimonio. El aire se comprimió. Kate, que había perfeccionado la gracia durante años. Sintió la ira ascender pero mantuvo un tono constante. Le recordó que precisamente ese silencio había condenado a Diana a un destino trágico. Que la verdad merecía salir a la luz aunque hubiera que pagar un precio. Camila solo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba los ojos, y remarcó su advertencia: si hablaba, ambas se hundirían juntas. Aquella noche, Kate no pudo dormir. Las palabras de Camila se repetían en su mente como veneno, tambaleando su determinación pero sin apagarla del todo. Comprendía que no podía permitir que aquello continuara, que no podía seguir ocultándose tras los velos de la corrección mientras la mujer a la que admiraba permanecía sepultada en mentiras. Cuando todas las salidas se cerraron, eligió la única que quedaba, hacerlo público. Una fría mañana frente a Kensington, Kate encaró las cámaras, con la voz rota, las lágrimas cayendo. Revelando el último secreto de Diana. La decisión había sido tomada en la oscuridad, tras horas de insomnio y silencios densos. Organizó una rueda de prensa privada. Desafiando todas las normas reales y las amenazas. Con el amanecer, periodistas y fotógrafos se congregaron, presintiendo algo trascendental. Cuando Kate apareció, el silencio se impuso. En sus manos, los periódicos que encendían la tormenta, comenzó. Sus palabras no fueron solo una confesión, sino un cálculo, el trazo final de Diana y el suyo propio. Kate habló de la princesa de Gales no como de una leyenda, sino como de una mujer valiente silenciada por quienes juraron protegerla. Habló del coraje para afrontar la verdad que otros evitaron. Y de la huella dejada para quien tuviera fuerza para seguirla. Luego, con las manos temblorosas, mostró la prueba de ADN, confirmando lo que la institución había negado durante décadas. Diana tenía un hijo oculto, un hombre que era prueba viviente de todo lo que ella había soportado y querido decir. Las cámaras captaron cada palabra, cada lágrima, cada pausa sofocante. La reacción estalló de inmediato. El asombro se propagó por la multitud, y la noticia recorrió el mundo. Los titulares se multiplicaron: traición, heredero oculto, mentiras al descubierto. Una ola de apoyo creció, ensalzando a Kate no solo como duquesa o futura reina, sino como la última persona en decir en voz alta lo que Diana no pudo. Pero dentro del palacio reinaba el caos.
La familia real se tambaleaba, la máscara centenaria se resquebrajaba. Y cuando los flashes se apagaron, la fuerza de Kate también se desvaneció. Sus rodillas cedieron y cayó en los brazos de Guillermo. Las lágrimas empaparon su hombro, y las de él rodaron igualmente. En ese abrazo, ambos comprendieron que todo había cambiado para siempre. Pero aunque el mundo empezaba a conocer la verdad, quedaba una gran pregunta sin respuesta: ¿qué ocurriría con el hijo oculto de Diana? Y entonces, él apareció, el hombre cuya existencia reescribía la historia real, saliendo a la luz ante las cámaras, con la historia conteniendo el aliento. Tras la confesión de Kate y la tormenta mediática, las especulaciones se agitaron, pero nadie estaba preparado para ese momento. Se presentó con calma y porte. Como si el peso de su linaje y los años vividos en la sombra hubieran forjado a un hombre fuera del alcance de la familia real. La multitud guardó silencio mientras ajustaba el micrófono. El mutismo se prolongó hasta cortar la respiración antes de que hablara. Su declaración fue breve pero afilada como una cuchilla. Cargada de la emoción de quien ha esperado toda una vida para nombrar con orgullo a su madre. Llamó a Diana madre, sin excusas ni disculpas. Y agradeció a Kate por su valentía, la que a él le había faltado durante tanto tiempo. Contó los años en los que supo quién era pero calló para proteger la memoria de ella, hasta hoy.